Pues después de un corte, después de también de la alabanza, la adoración a Dios, estamos aquí para compartir la palabra del Señor en esta tarde nochecita, un poco calurosa la tarde, pero a gusto. ¿Ustedes cómo están por ahí? ¿Cómo están por allá? ¿Cómo nos están viendo? Y bueno, mandamos un saludo a todos los que nos están sintonizando, están en esta comunión, relación, y queremos en este momento ponernos en las manos de Dios. ¿Le parece bien? Oramos. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido de exaltación, adoración a tu nombre, y por eso nos regocijamos, Señor, por eso estamos aquí, Señor, con el propósito de que tú también nos hables a través de tu palabra. Hemos sido, Señor, de una mente despierta, somos de una mente receptora, por eso en este momento abrimos nuestro corazón, nuestra mente para que nos hables a través de tu palabra. Siempre, Señor, que tú nos hablas, de alguna manera tú haces la obra y salimos diferentes o cambiamos y vamos mejorando. Señor, en este momento trata con nosotros. Trata como varones, como las que son mujeres, niños y jóvenes. Con todos tú, Señor, sabes tratar. Por eso, Señor, en este momento agradecemos que nos des el entendimiento para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Pues bien, listos para escuchar la palabra del Señor, y abra allí su Biblia en Colosenses 3, verso 19. Y nos dice la palabra del Señor: maridos, hablando directamente, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Lo que quiero tratar este tema de la hostilidad en el matrimonio. Me arriesgué a compartir este mensaje porque, ¿sabe qué? En las noticias y por todos lados estamos viendo que hay agresividad en el matrimonio, con las familias, y es bien oportuno que cada uno de nosotros sepa que somos hombres de Dios. Todos aquellos que son cristianos, creyentes, somos hombres de Dios. Y debemos nosotros tener el ejemplo del Señor. Así es de que vamos a continuar. Ese tema es un poco arriesgado porque, como les decía, está sucediendo este fenómeno, no solamente aquí en la tierra de los machos de Jalisco, como dicen, sino en todo el mundo. En todo el mundo hay violencia en el matrimonio, violencia familiar, y bueno, con esto del encierro de este coronavirus, que ahora sí que ya estamos hasta aquí, ¿verdad? De tanto, todos los días, ya hasta parece un enfado oír de eso, pero bueno, estamos en esta situación. Pero es bien importante que como matrimonio sigamos esta unidad y esta regla que dejó el Señor. Nos habla de que la palabra de Dios, que con cuerdas de amor el Señor nos trajo. Allí en Oseas capítulo 11, en el verso 4, vamos a ver lo que nos dice. Oseas 11, verso 4. Dice aquí: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. En la versión, la Biblia al Día, nos dice: los atraje con cuerdas de ternura, los atraje con lazos de amor, les quité de la cerviz y el yugo,
y con ternura me acerqué para alimentarlos. Qué bonita escritura, me gustó esta versión de la Biblia al día. Muchas de las bendiciones que el Señor quiere dar fíjese dónde empiezan las bendiciones, en el buen trato. En el buen trato matrimonial, en la familia, en la comprensión, en la ayuda mutua. Y así, de esta manera, nosotros recibimos de Dios. Porque nuestras oraciones o lo que le pedimos a Dios no tienen estorbo. Y de esa misma manera, cuando recibimos, lo podemos dar. A usted que le gusta dar, pues ahora estamos tiempo de dar ese amor que necesitamos y que necesitan. Pero si no tenemos nada de amor, no podemos darlo. Cristo nos amó y se entregó, y eso mismo debemos nosotros hacer, entregarnos, amarnos. Mire, es bien importante que no nos encendamos en el enojo, en la discordia. Necesitamos apagar ese mal carácter que tenemos y que dejemos a Dios que Él nos trate. La ingratitud es una falla humana y muy común en la sociedad, pero esto no debe de estar con nosotros, con los que decimos que creemos en Dios, con los que decimos que confiamos en Dios, que amamos a Dios, no debe de estar. Desechemos esto. Notemos bien, cuando amamos, cuando bendecimos, lo que Dios nos ha dado, hay buenas respuestas de parte de Dios. Porque fíjese ahí al final del de Oseas, en el versículo 4, dice aquí, y puse delante de ellos la comida. ¿Qué es eso? Que Dios nos ayuda, nos bendice y nos alimenta. Dios lo que hace es tratar con cuerdas de amor. Pero ¿sabe qué? En algunas ocasiones esta cuerda se vuelve una cuerda de disciplina. Y es cuando entonces esa cuerda como que si no es mucho amor, pero cuando lo hace Dios es con un propósito. En algunas ocasiones esa cuerda es un poco floja y suave. Y mire, qué diferente. Pero depende de nosotros cómo Dios quiera usar esta cuerda. ¿Cómo quisiera que la usara? ¿Floja o dura? Pero vamos a hacer algo. ¿Qué le parece? A ver si lo ponen en práctica. Cuando le quede el saco, o sea, cuando le llegue la palabra allí a usted, diga, por lo menos mueva su cabeza y diga, sí es cierto, sí es cierto. Mire, y cuando le diga o le caiga el 20, como dicen, o el saco, le quede el saco a su esposa o al esposo, dígale, ahí te hablan. Pero si no quiere decir nada, a lo mejor ahí están sus hijos y que sus hijos les digan, oigan papás, ahí les hablan. ¿Lo van a hacer? Bueno, entonces afile su codo. Bueno, o sea, anda usando mucho el codo ahora, mire, hasta se saludan de codo, ¿verdad? Bien, el objetivo de esta enseñanza, vamos a eliminar las discordias en el matrimonio. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesta? Pues adelante. El matrimonio cristiano implica sumisión y respeto mutuo. Dice allí en Efesios capítulo 5, verso 21, vea lo que dice el apóstol Pablo aquí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos. Esta palabra someteos es estar dispuesto a continuar, a seguir en una buena
relación. Nunca se debe de exigir un sometimiento a la fuerza, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque esto va a traer consecuencias, conflictos. El creer en la palabra de Dios es tener disposición para sobrellevar las cargas los unos de los otros, corresponder y ayudarse a aprender a crecer en esta relación conyugal y familiar. Vamos a echar fuera nuestros propios impulsos y deseos, que a veces tenemos unos arrancones como carros de un cuarto de milla. ¿Y sabe para qué sirven los carros de un cuarto de milla? Precisamente para un cuarto de milla. No pueden ir más allá. ¿Por qué? Porque están diseñados así. Si van más lejos, se quema el motor. Así es de que no debemos acelerarnos, nuestros impulsos hay que controlarlos. Usted que bueno, no quisiera decirlo, pero su mal carácter, ¿cómo anda de carácter? Yo me conozco. Usted necesita conocerse. ¿Cómo anda de carácter? Y gracias por la agüita. Permítame. ¿Usted se conoce? ¿Se conoce bien? ¿Cómo lo conocen? ¿O cómo nos conocen? Es bien importante que nosotros nos califiquemos. Necesitamos ver bien y ver bien claro este asunto personal que yo tengo. Yo soy mi propio problema y necesito ajustarlo a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser moldeado, para ser formado. ¿Para qué? Para que a mi familia le vaya bien, a mi esposa le vaya bien conmigo. Tenemos asuntos, sí, tenemos asuntos, responsabilidades y muchas cosas que cumplir. Pero hay una cosa bien importante. Primeramente vamos a cumplir en nuestra casa, en nuestro hogar, siendo respetuosos. Necesitamos respetarnos, que haya respeto en nuestro hogar. ¿Hay respeto en el hogar? ¿Hay ejemplo en el hogar de respeto? Pero si alguien que se dice creyente y no está dispuesto al mutuo sometimiento, primeramente a Dios, y no obedece la palabra, no obedece los mandamientos de Dios, no tendrá ningún interés en la convivencia conyugal. Esta persona puede ser peligrosa y hostil. Por eso yo les decía, vamos a reflexionar, vamos a calificarnos nosotros, cómo somos, cómo andamos. Dios está esperando de nosotros que seamos de buen carácter, que podamos tratar a los demás, pero principalmente con los que nos relacionamos siempre y en este tiempo, con los que están cerca de con nosotros. Ahora entendemos y sabemos claramente, muchos todavía no habían conocido claramente a su cónyuge o a sus hijos, pero ese es un buen tiempo para conocernos. Estamos cerca el uno del otro. Dios condena la hostilidad y la rechaza rotundamente entre sus seguidores y los que creen en Él, o los que dicen que creen en Él. Los maltratos en el matrimonio están, fíjese bien, denegados por Dios. Porque Dios creó, unió, bendijo en el huerto del Edén. Unió y bendijo. Y les dijo que fueran una sola carne.
Allí en Efesios, dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 5, si puede ir al verso 29, hágalo, o si no, yo se lo leo, si es que está allí atento. Dice aquí el apóstol Pablo, Efesios 5, verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, completitos, somos miembros. Los maridos, habla en plural aquí, debemos amar a nuestra esposa como a nuestros mismos cuerpos. ¿Quién se ama? ¿Usted se ama? Pues no se ame demasiado, ame más a su esposa. También Pablo, el apóstol Pablo nos dice ahí en Colosenses 3, verso 19, otra vez, maridos, amad a vuestras mujeres, y fíjense bien estas palabras, y no seáis ásperos con ellas. La palabra áspero en el griego es pikraíno, habla de amargar. También del griego pikros, mediante la idea de atravesar, perforar con algo puntiagudo, que eso duele. Y habla de hacer o causar heridas usando la violencia. Áspero tiene también los sinónimos como desabrido, destemplado, intemperante y broncudo. O sea, ya vamos a ponerle más a lo mexicano, broncudo. A ver cuántos broncudos hay. Hoy vemos broncas por donde quiera, broncudos por donde quiera. Vamos a ver un mandamiento para el hombre y la mujer. Pablo en Efesios 5:28. Y nuevamente a los maridos. Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Repetidamente. Bien, Pablo le dice aquí a los esposos que amen a sus esposas, plural. Hablamos en términos generales. Claro, el esposo debe de amar a la esposa. Este mandamiento debe de llevarse a cabo por mandato y orden, por conciencia y por testimonio. ¿Testimonio a quién? A los hijos. Fíjese bien, existen malos ejemplos para los jóvenes que se quieren casar. De por sí están dañados por el mundo y hay mal ejemplo en el hogar. Dígame usted dónde van a llegar estos jóvenes. Yo tuve mal ejemplo de mi padre. Y sabe, si yo no hubiera conocido a Cristo, yo me hubiera perdido. Pero gracias que el Señor me alcanzó. Porque corría mucho. Pero pues el Señor es más veloz, ¿verdad? Amén. Muchos jóvenes aprenden de sus padres los malos tratos y cuando se casen, estos mismos malos ejemplos y malos tratos lo van a dar a su esposa si se llegan a casar. Porque hoy ya no creen muchos jóvenes en el matrimonio. Hoy nada más se juntan y aún así usan violencia. Mire, Pablo observó en su tiempo que entre los creyentes cristianos seguían las costumbres de los romanos que usaban violencia hacia las mujeres.
El dicho de los romanos era que la esposa estaba ahí para criar hijos y las concubinas o las amantes eran para alegrarse y darse gusto, por lo que las esposas no se les trataban con respeto y amor. Fíjese, esas conductas, ¿desde cuándo? Algunos, pero mire, vamos acercándonos más. Algunos machos, y se oye mal, machos cristianos, ya ni machos de Jalisco, machos cristianos. Pero, ¿sabe qué? No quieren las normas de la Biblia, no quieren el consejo de la Biblia, sino por las costumbres, o sea, se basan en las costumbres de su pueblo, de su rancho, de su ciudad, de donde esté, y esas son las costumbres operantes. Y en lugar de obtener un buen consejo de la palabra de Dios, se van por otros rumbos, etc. Pablo en la carta de los Efesios realza la relación matrimonial. Bueno, en términos generales, la Biblia realza la relación matrimonial. La relación conyugal es bien vista por Dios desde que Él unió la primer pareja en el Edén y Él dijo que era bueno. Y les dijo que se multiplicaran. Y la multiplicación debe de venir de Dios y debe de ir envuelto con el amor de Él. Esto merece distinción. Pablo habló con distinción. La Biblia habla con distinción. Jesús habló con distinción. Pablo le dice a los esposos que amen a su esposa. Esposo, ama a tu esposa. Y las esposas de igual manera que amen al esposo. ¿Cómo debe de amar un hombre a su esposa? ¿Cómo la debe de amar? Pregunta. Bueno, debe de sacrificarse. ¿Hay que sacrificarse? Sí, claro. Acuérdese, se sacrificaba demasiado cuando andaba de novio, ¿no? No importara la distancia, no importaba si llovía o hacía frío o hacía calor, etcétera, usted estaba ahí. Y todavía usted está ahí. Así de que no hay para echarse para atrás. Bien. Muchos ahora lo que hacen, sacrifican a la esposa. Y la tienen ahí como cualquier cosa. Y no es cualquier cosa. Es un regalo que Dios te dio, varón. Y a los regalos hay que cuidarlos. Muchos ingratos hacen sufrir a la esposa. En lugar de ayudarla. Hoy, por cierto, yo hice la comida y me quedó muy bien. Hasta me felicitaron y eso dije, creo que si la hago de cocinero, pues, últimamente he subido algunos kilitos, pero ya vendrán la manera de bajarle, ¿no? No, aquí los muchachos ya están sacando botana. No se crean, no se crean. No. El esposo debe de ser esforzado, ¿verdad, varones? A tener una buena relación con su esposa, debe de amarla como a sí mismo. Como Cristo, el ejemplo que pone Pablo. Como Cristo ama a la iglesia de tal manera que se entregó por ella. Y nosotros debemos de sacrificarnos por ellas. Pero fíjese, hoy en día existen dependencias fíjese bien,
para resguardar a la mujer de la violencia de los hombres. Ahí a una cuadra donde tiene su casa está la Procuraduría de la Mujer. Y yo seguido paso por ahí y sabe, siempre hay mujeres. La otra vez que andaba yo ahí regando el pasto, las plantitas, llegó una señora, pues yo la veía angustiada y pues se veía mal. Y me dice, oiga, ¿usted sabe dónde queda la Procuraduría de la Mujer? Le dije, sí señora, está aquí a una cuadra. ¿Ve usted ese edificio? Sí, ahí es. Y la señora se fue rápido. Pero fíjese, ya hay Procuraduría de la Mujer para defenderla de los ogros. Varones, híjole. Mire, quiero decirle que ninguna mujer, casada o no casada, debe de violentarse. Hay que respetarlas, porque no somos iguales. Nosotros, como varones, somos más bruscos, más fuertes. Una esposa no puede levantar un garrafón de agua. Sin embargo, hay varones que le dicen a la mujer, oye, ¿me puedes poner el garrafón de agua? Ponlo tú. Por favor. La otra vez me dice mi esposa, ¿me puedes ponerlos? Había 2 garrafones a la entrada de la casa. ¿Me puedes poner los garrafones allá? Dije, ahora es cuando me debo de lucir. Agarraré los 2 garrafones y todavía hice pesas. Me dice, ay, estás fuerte, hay para el gasto. Hostilidad, ¿qué es hostilidad? Hostilidad significa estar en rivalidad, en discordia. Arrebata la vida sana, es poner en aprieto, angustia, opresión, hasta llegar a las ofensas, agresiones verbales y físicas. Es poner discordia y malicia, es poner desde una idea, pensamiento maligno, que le está taladrando su mente y que actúa en una forma ofensiva, vengativa, me la va a pagar por cualquier cosa. Cualquier persona hostil casi siempre va a actuar por la inseguridad que tiene. No es seguro, no es una persona que piense mucho, que reaccione, levanta contiendas, son celosos, desconfiados. Mire, desconfían hasta de su propia sombra. La persona hostil o contrario muestra una actitud cínica, tanto que no se avergüenza de ser duro, decíamos ogro. Es una persona llena de resentimientos, muestra el mal carácter que tiene una actitud de venganza, como les decía, y muestra desinterés de arreglar o reconciliar y pedir perdón. Eso está lejísimos. Eso no está en su repertorio, eso no está en su vida. Mire, varones y también mujeres violentas, porque hay mujeres violentas, sí, claro. Algunos dijeron, ahí te hablan, pero hay que tener mucho cuidado, hay que frenar y póngale balatas nuevas.
póngase balatas nuevas. Si usted sabe que no tiene rienda, no tiene freno y tiene un mal carácter, va a ofender y va a dañar a alguien. Y son consecuencias fatales. Porque las mujeres que no saben defenderse de los hombres violentos, Dios va a actuar a su favor. ¿Me escuchó bien? Segunda de Samuel, vea lo que dice ahí, Segunda de Samuel 22, verso 48. Segunda de Samuel 22, verso 48. Dice aquí, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos, porque se hace enemigo. Y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Fíjese bien lo que dice, me libraste del varón violento. Tremendo. Los que son violentos actúan contra sí mismos porque van a tener consecuencias en ellos mismos. Tendrán desamparo y pérdida de confianza. No le van a tener confianza. Hay hombres que son como, ¿cómo le vamos a poner? Como la lámpara de Aladino, apenas los frotan tantito y les sale les sale el genio. Señora, si sabe que su marido, con tantito que lo toquen, es violento, ni lo frote porque le va a salir el genio. Ahí les hablan. Por eso, varones, bájenle o bajémosle. Dios es defensor de la mujer y Él puede librarla de ti. Si tú actúas violentamente, aún, fíjese bien, si la golpeas, Dios tiene la mano más dura. Y vaya que te va a doler. O nos va a doler. Me incluyo porque si me acelero, también viene la mano de Dios. Así que empecemos a respetarlas. Una persona adversa se parece al adversario. Una persona hostil es adversa. Y se va a parecer al adversario. O sea, ¿quién es el adversario? Dígame usted. El diablo, o como usted quiera llamarle, el chanclas, el cuernos, como usted quiera llamarlo, así se va a parecer. ¿Quiere usted parecerse al diablo? Ahí verá. Vamos a ver Efesios 4, verso 31. Nos dice Pablo aquí, Efesios 4, 31. Estamos a tiempo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como, fíjese de qué manera, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Cristo nos perdonó, oiga usted bien, como Dios mandó a Cristo a perdonarnos. Salomón dice allí en Proverbios 7, verso 9. Proverbios 7, verso 9. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Buena escritura.
Pero vamos a ver con respecto, ya dice, ya nos dio por todos lados a los varones. Bueno, vamos a un poquito con las mujeres. Respecto a la mujer, pero aquí dice, apartada de la razón. En Proverbios capítulo 27, verso 15. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la mujer. Dice aquí, Proverbios 27, verso 15, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar al viento o sujetar el aceite en la mano derecha. En una ocasión, en Baja California, me agarró un huracán y bueno, estaba llegando a mi casa y caminando, de repente la tempestad, pero fue bien fuerte, de tal manera que el viento era tan fuerte que yo no podía caminar. Y por más fuerza que yo quería, no podía. Sin embargo, me daba vuelta y iba a favor del viento, no, casi me tumbaba. Pero más o menos aquí dice, aquí como frenar el viento, imposible. Y sobre todo cuando es una tempestad. Casi siempre, bueno, estábamos hablando sobre el varón, que regularmente son los que, sí, el alto porcentaje que son más agresivos. Pero habemos varones que somos buena onda, ¿verdad, muchachos? Jóvenes, casados y solteros. Somos buena onda. ¿Usted cómo son? Somos buena onda. Amamos a la esposa. Aquí hay 1, 2, 3 casados y uno que ya anda queriendo por ahí. Pero bueno. Vamos un poco con las mujeres, si me lo permiten. Las molestias, o sea, hay mujeres que parecen ser molestias continuas y parecen goteras, como dice Proverbios. Son como los que dice aquí, como una gotera constante. O sea, una tortura constante. El continuo sonsonete. Cuando usted oye por ahí una banda o música, es el mismo sonsonete. Ya no quiero oír eso. O sea, como dicen en mi pueblo, muele y muele. Sí, llegan a incomodar, pero hoy les toca un poquito a ustedes. Pero todo se puede arreglar en las manos de Dios, ¿verdad que sí, mujeres? Se requiere mutuo perdón, se requiere mutuo trabajo, relación, comprensión, ayuda y oración. ¿Cuántos varones oran por la esposa? Yo oro siempre. Y a veces cuando yo estoy orando, oro aparte, pero ya cuando estoy con mi esposa, ella misma me dice, ¿oras por mí? Claro que sí. Y eso es cobertura, varones, para la esposa. Sepamos gobernar bien nuestra casa. Muchos varones sacan del contexto la cita bíblica o varias citas bíblicas, pero vamos a tocar algunas. Génesis 3, verso 16. Vean cómo sacan del contexto algunos varones. Génesis 3, 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y ahí es donde transversan el texto. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Algunos varones, como les dije, transversan
esta escritura donde dicen aquí del sometimiento. Porque muchos creyentes, cualquier cosa que no les cae bien de su esposa, dice, sométete, mujer, sométete o te somato. Tranquilo. Ahí dice, y todavía dice, ahí dice en la Biblia. No, no dice. Enseñorear del hebreo machal es gobernar bien. Pero para poder gobernar, el hombre debe saber dirigir con sabiduría de Dios. La desobediencia de Adán y Eva se le llama la caída del hombre. Le ayudó un poco Eva. La primera caída fue por no cuidar bien el huerto y la otra por desobedecer. Y de ahí suscitaron un montón de errores hasta la fecha. Y esto dio como consecuencia separación. Y hoy hay separaciones por todos lados. Si se separan de Dios, fácil, se pueden separar del matrimonio, de la familia. Y esto trae ruina. Cuando no hay sometimiento a Dios o el uno al otro, no hay cabeza. Puros cabezones, dicen algunos. Llegan los disgustos, llegan los problemas, llega la desobediencia y llega la separación. A los hombres no les importa, los que son hostiles, las consecuencias que pueden provocar en la esposa y en los hijos. Es muy triste. Actualmente podemos ver que el hombre necio, como dice la Biblia, no le importa destruir ni a su propia familia. Qué triste. Muchos hombres y mujeres usan la violencia verbal. Un lenguaje hostil y corrompido. Pablo sigue allí, casi nos llevamos más en la carta de los Efesios. Efesios 4, verso 29, y nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Palabra maldicha, palabra grosera, palabra que puede herir a nuestro cónyuge, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este es algo serio, no es cualquier cosa. Es algo profundo, es algo de mucho riesgo también. Quítese entonces toda mala palabra. Formemos nuestro vocabulario en que Dios nos ordene en poder también y sepamos hablar adecuadamente. Y la palabra corrompida aquí del griego sapros habla de algo podrido, que huele mal, que no vale nada y que es persona inculta. En otras versiones dice que de nuestra boca no salga ninguna palabra grosera, sino solo la que sea buena para la edificación, que imparta gracia, que nuestro hablar sea limpio y sea sano. Esforcémonos a que de nuestra boca solamente salga bendición. Si somos de Dios, ¿son de Dios? Amén. Seamos gente que bendiga y edifica. Y nos va a ir bien. Nos va a bendecir Dios. Santiago
capítulo 3, verso 2, dice aquí, fíjese bien, porque todos ofendemos muchas veces, no una, muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, o sea, con madurez, que sabe pensar, que sabe conducir, que sabe guiar, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, no se va a poner violento, no va a ser hostil, no va a golpear, no va a hablar malas palabras. Va a considerar, si tú, varón, no ofendes, eres un varón maduro, perfecto. Y gracias a Dios por lo que Dios hace en tu vida. Gracias a Dios. Varones, démosle gracias a Dios. Oremos en este momento que Dios quite la hostilidad de nuestra propia vida. Señor, líbranos. Líbranos de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Líbranos de ser personas groseras, imprudentes, gente que no valora a la mujer. Líbranos de ser ásperos, iracundos. Corrígeme, Señor. Estoy dispuesto a que me corrijas. Ayúdame a ir adelante y no desviarme. Señor, cuando tenga malas intenciones, pon un freno y que no vaya más allá, que pueda reaccionar y me pueda acercar a ti, que pueda doblar mis rodillas, pueda orar, pueda levantar mi voz y aún mis manos te puedan alabar. Ayuda, Señor, y ayúdenos como parejas, como matrimonios, a dar ese ejemplo para nuestros hijos que lo necesiten. Ayúdanos, Señor, a confiar más en ti que en nosotros mismos. De ti dependemos. Queremos depender de ti, no de nuestras capacidades. A veces nuestras capacidades nos llevan a que somos algo en esta vida o de muy altura, pero no, en realidad debemos ser nobles, sencillos, prudentes, con deseos de ser mejores cada día y de llevar, Señor, tu palabra a otros que lo necesitan. Muchas veces detenemos la bendición para otros y no podemos compartir la palabra porque a nosotros nos está ahogando el mal genio. Ayúdanos a ser libres, Señor. Ayúdanos a que permanezcamos en oración, en la palabra. Atendamos, Señor. Atendamos a ti. Gracias, Señor. Bendito Señor. Fórmanos a tu manera, Dios. Y perdónanos. Si debe de haber un perdón ahora con su esposo, con su esposa, con sus hijos, hágalo. Empiece ya desde ahora pidiendo, perdóname, esposa, porque mis palabras te hirieron. Perdóname porque no supe lo que decía, pero me doy cuenta que te dañó. Ustedes, hijos, también perdónenme por cómo los trato, porque a veces me paso y también necesito aprender. Señor, tú estás considerando esta actitud de cada varón en el hogar. Bendícelos, ayúdalos a salir de esta situación que este mundo nos tiene encuartelados, pero ahí es donde debemos moldear nuestra forma de ser, nuestro carácter. Fórmanos, Señor, para que seamos mejores y llevemos mucho fruto.
Te honramos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Le da gracias a Dios, les mando un abrazo desde aquí, a todos ustedes. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Primero Dios.